Buenos días. Comenzamos la clase. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se observa. ¿Se escucha bien? Sí, tenemos escucha, doctor. Muy bien. El día de hoy tenemos una clase interesante sobre reanimación cardiopulmonar. Veremos en la primera parte de la clase el soporte vital básico, quizás lo conozcan como BLS por sus siglas en inglés. Y es importante esta clase porque en la vida van a llegar momentos en que tienen que tomar decisiones muy rápidas. Van a llegar momentos en donde los caminos parecen ser muy diferentes, pero tenemos que estar bien entrenados para tomar la decisión correcta de la forma más rápida, porque esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Ustedes van a ser líderes del grupo de reanimación y de ustedes va a depender si ese paciente sobrevive al paro o simplemente fallece. Entonces vamos a hacer algunas definiciones. Comencemos definiendo lo que es un paro respiratorio. Como su nombre le dice, es la ausencia de respiración, conocido como apnea, pero con actividad cardíaca detectable y con pulso palpable. ¿Cuáles son las causas más importantes de paro respiratorio? Primero tenemos la obstrucción de la vía aérea. Esto se ve con cierta frecuencia en los niños, sobre todo en los pequeñitos, en donde las secreciones nasales, las mucosas, o incluso la leche, la regurgitación de la leche materna, puede hacer que se obstruya la vía respiratoria nasal. Los pequeñitos, a diferencia de nosotros, que cuando se obstruye las fosas nasales uno respira por la boca, ellos no saben hacer eso. Entonces lo que va a ocurrir es un compromiso del estado de conciencia con pérdida del tono muscular, o sea, va a estar el bebito completamente hipotónico. Y esto puede ocurrir, pues, como dijimos, por vómitos, por cuerpos extraños, sobre todo los niños que todos se llevan a la boca, por inflamación faringolaringia. Esto lo vemos sobre todo en adultos cuando hacen edemas de tipo angineurótico, edemas de tipo alérgico, tumores, causas congénitas o trauma. En segundo lugar, se puede deber a una disminución del esfuerzo respiratorio debido a alteraciones en el sistema nervioso central de causa vascular, como los accidentes cerebrovasculares, infecciosas, como las encefalitis o las meningitis, o las causas tumorales. En algunos casos, y sobre todo esto lo hemos visto muchas veces por la televisión ligado al famoso pepeo, en donde el uso de ciertos medicamentos o algunas drogas pueden provocar depresión del sistema nervioso central. En tercer lugar, puede ser una disminución de la actividad muscular respiratoria, es decir, problemas de índole muscular, ya no en este caso son dependientes del sistema nervioso central, sino que de causa muscular, como en enfermedades neuromusculares. Van a ver, seguramente van a ver ustedes en la clínica la miastenia gravis o el Guillain-Barré. Ya casi no vemos botulismo ligado a algunos problemas con conservas, con Clostridium botulinum, algunos bloqueadores neuromusculares. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando hagan anestesiología o cuando quieran relajar a un paciente por intubación de causas metabólicas, en donde la hipoxemia persistente puede ser eh, importante. Entonces, también podemos tener paro respiratorio por el exceso de calor, llamado insolación, por el exceso de frío, que es el congelamiento, por quemaduras, cuando hay inhalación de humo muy caliente, se inflaman las vías respiratorias, inflamación de la garganta, obstrucción laríngea por caída de la lengua, la falta de oxígeno, como se ve en las minas, en los pozos, y secundaria al paro cardíaco. Entonces, para recordar cuáles son las causas de paro respiratorio, es decir, apnea con actividad cardíaca presente, causas metabólicas, alteraciones del potasio, traumatismos, traumatismos encefalocranianos, traumatismos torácicos, traumatismos de grandes vasos, las causas de shock, la hipotermia o la hipertermia, y las iatrogénicas, sobre todo con los agentes anestésicos. El segundo concepto que vamos a aprender hoy día es la causa, que es el paro cardiorrespiratorio. En este caso, además del paro respiratorio, hay un cese de la actividad cardíaca. Entonces, en el paro cardiorrespiratorio hay un cese brusco
tanto de la actividad respiratoria como de la actividad cardíaca. Es por eso que y vamos a ver cuál va a ser el origen de cómo debemos iniciar el paro o la asistencia en estos casos. Hay algunos términos más que tenemos que tener claro, como la muerte súbita cardíaca. Se refiere al paro cardiorrespiratorio que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora de iniciado los síntomas. El, entonces, ¿es un paro cardiorrespiratorio? Sí. Y la muerte súbita cardíaca suelen usarse como sinónimos, pero la muerte súbita cardíaca tiene más bien un enfoque desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, cuando ustedes hagan certificado de defunción, es aquel paciente que hace un dolor precordial, súbito y que fallece dentro de la primera hora. En el certificado pondremos muerte súbita cardíaca. Pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico, a esto lo vamos a llamar paro cardiorrespiratorio por la forma como se va a tratar, que es la reanimación cardiopulmonar, motivo de esta clase. Vamos a llamar muerte clínica aquella situación clínica en donde no hay respiración, no hay latido cardíaco, no hay pulso y además hay un cese de la función neurológica, pero en una secuencia temporal que no exceda los 4 minutos, en donde todavía asumimos que la función neurológica todavía se preserva, no hay daño irreversible. Cuando se exceden de estos 4 minutos, ya pasamos de muerte clínica a muerte biológica. Entonces son términos que tenemos que aprender. La muerte biológica es el cese de la función respiratoria, el cese de la función cardíaca, el cese de la función neurológica, pero con un tiempo igual o superior a 10 minutos en donde ya estamos seguros que el daño neurológico es irreversible. Cuando estamos frente a un paro cardíaco, a un paro cardiorrespiratorio de origen cardíaco, casi la mayoría, o perdón, la mayoría, casi 4 de cada 5 pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio son por problemas coronarios. Esto se ha visto claramente en aquellos pacientes que sobreviven y se les hace cateterismo, hay lesiones significativas de la coronaria, o aquellos pacientes que fallecen y van a necropsia, se encuentran trombos en las arterias coronarias. Entonces, cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio de causa cardíaca, sobre todo en el adulto, la causa más importante va a ser la enfermedad coronaria. Pero si estoy frente a gente más joven, gente que no tiene antecedentes de enfermedad coronaria, por ejemplo, esos futbolistas que caen a la cancha mientras hacen deporte y mueren, es difícil pensar que eso sea enfermedad aterosclerótica. ¿Cuáles son las causas entonces de paro cardiorrespiratorio, de muerte súbita cardíaca en adultos más jóvenes? Debemos pensar en las miocardiopatías. Básicamente la miocardiopatía hipertrófica, que es la causa más frecuente en los deportistas, en las miocardiopatías dilatadas y una causa relativamente infrecuente en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, cuando yo tengo un adulto joven o incluso un niño o un adolescente, no voy a pensar en aterosclerosis coronaria, debo pensar en miocardiopatías. La más frecuente de estas será entonces la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué otras causas de paro cardiorrespiratorio? Aparte de las enfermedades cardíacas, podemos tener alteraciones del ritmo, como lo vamos a ver, causas respiratorias, causas neurológicas y traumatismos. ¿Cuáles son las arritmias que vamos a ver? Dos son las más importantes. La fibrilación ventricular, que es una arritmia en donde hay un desorden eh, completo del electrocardiograma. No se identifica onda P, no se identifica QRS, no se identifica onda T. Ahora veremos algunas gráficas de cómo se ve. Y la segunda es la taquicardia ventricular sin pulso. Ahora vemos también algunas imágenes de cómo se ve una taquicardia ventricular. Después de ver en el trazado electrocardiográfico un- una imagen de taquicardia, pero que no tiene pulso y que
no respira de más el paciente. Entonces, desde el punto de vista de arritmias, las dos causas más frecuentes de arritmia son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y por qué nos importan estas dos? Porque ya veremos que estas son reversibles con la desfibrilación. Entonces, el tratamiento específico de estas dos arritmias, que son las más frecuentes, que entre las dos suman el 75% de las causas de paro cardiorrespiratorio, son reversibles con desfibrilación. Y esto es importante saberlo porque cuando tengamos estos pacientes, nuestra primera idea va a ser en desfibrilar lo más precozmente posible. Cuanto más precozmente aplicamos la desfibrilación ventricular, vamos a tener éxito en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué otras arritmias pueden darnos problemas? La actividad eléctrica sin pulso, la bradicardia severa y la asistolia. Estas tres no son desfibrilables, como ya veremos diapositivas más adelante. Les hemos dicho que el paro cardiorrespiratorio no obedece solamente a causas cardíacas, pueden haber también causas respiratorias, como hay infecciones, como hay obstrucciones en las vías respiratorias. Y estas obstrucciones son importantes, sí. Solamente en Estados Unidos hay aproximadamente 30.000 muertos por año por obstrucción de las vías aéreas, por enfermedades neurológicas, sobre todo los accidentes cerebrovasculares, y por traumatismos tan de moda en este momento en nuestro país, por accidentes de tránsito, por atropellos, por agresiones con arma blanca o arma de fuego, etc. Causas menos frecuentes, podemos ver disección de aorta, ruptura de aneurismas arteriales, tanto de arteria aorta como de arterias cerebrales, embolia pulmonar, hipo o hipertiroidismo, disfunción suprarrenal, tóxicos, cocaína en gente joven, los inhalatorios, el alcohol y algunos fármacos, como hablábamos con las pepeas. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir de lleno a la clase, que es la reanimación cardiopulmonar y que se definen como aquel conjunto de maniobras que realizaremos para reemplazar las actividades que sean detenidas, la cardíaca y la respiratoria. ¿De quién? De un paciente que se encuentra pues, en paro cardiorrespiratorio. ¿Con cuál es el objetivo? Recuperar la función cerebral completa que ya hemos visto ya hemos dicho claramente, que se recuperan cuando esta actividad se recupera antes de los 4 minutos o se realiza la reanimación antes de los 4 minutos. ¿Cuál es la eficacia del RCP? No tiene ninguna duda, es indicación clase 1A. 1A significa que todo el mundo, en todo el planeta, hace exactamente lo mismo porque eso está probado y comprobado que es lo más efectivo para el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la supervivencia, las estadísticas varían mucho dependiendo en dónde se produce el paro cardiorrespiratorio y depende del entrenamiento del personal. Obviamente las mejores estadísticas las tendremos cuando es un paro intrahospitalario y las mejores estadísticas extrahospitalarias ocurren en aquellas sociedades en donde la sociedad civil está entrenada en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. En los países nórdicos, estas estadísticas pueden llegar incluso a bordear el 40%. Fíjense qué alto. Probablemente en nuestro país estamos muy pegados al 0%. Si alguien se desploma en la avenida Bancay, por ejemplo, o en cualquier parte de la zona de la ciudad, en donde no hay un paramédico, en donde no hay un médico, en donde los paramédicos de Serenazgo o de SAMU o de los bomberos demoran en llegar, pues la supervivencia seguramente va a ser bastante mala. Aún si hacemos adecuadamente todo, solo un 20% de los pacientes que se recuperan van a ser dados de alta sin secuelas neurológicas. Lo que esto dice es que a pesar de que hagamos todo lo que tenemos que hacer, probablemente en la mayoría de pacientes que se recuperen quede algún tipo de daño neurológico, probablemente pequeño, y que sea pues recuperable. Y saber que luego de la recuperación del paro, nuestros pacientes deben ser adecuadamente monitoreados desde el punto de vista neurológico
para hacer una preservación del estado neurológico y para el monitoreo sobre todo del equilibrio electrolítico que podría ocurrir. Entonces, en la reanimación cardiopulmonar vamos a encontrar tres niveles. El que primero que vimos en la primera diapositiva es el soporte vital básico, es aquel que se realiza utilizando pues nuestras manos y nuestros pulmones en el tratamiento de estos pacientes. El segundo, a veces encontramos algunos dispositivos de este tipo llamados AMBU, pero lo más frecuente es que en el RCP básico tengamos que usar nuestras manos y la respiración boca a boca o boca a nariz. En el RCP avanzado o ACLS, como también lo conocen ustedes, ya hay un equipamiento importante, ya tenemos desfibriladores, ya tenemos monitores, ya tenemos ventiladores, tenemos la posibilidad de intubar al paciente y la utilización de una serie de fármacos que luego revisaremos. Y el tercer nivel del RCP son las unidades de postreanimación, que en nuestro país lo hacen por las unidades de cuidados intensivos, cuya finalidad es mantener la ventilación de manera adecuada, cuya finalidad es mantener una circulación sanguínea de manera adecuada y además preservar el estado neurológico del paciente a través del monitoreo eléctrico, a través del monitoreo interno e incluso a veces a través de la hipotermia para disminuir el daño neurológico. ¿Cuáles son los puntos claves del RCP? Primero, iniciar lo más rápidamente posible el RCP y la cadena de supervivencia que ahora vamos a revisar. En segundo lugar, y a diferencia de lo que me enseñaron a mí cuando era alumno, a mí me enseñaron que era primero la vía aérea. Ahora sabemos que una vez que ocurre el paro de manera súbita, queda en la circulación arterial sangre oxigenada que iniciaremos las maniobras para poner esa sangre oxigenada en circulación. Es por eso que inicia primero con las compresiones torácicas. Ahora veremos que es de alta calidad. En tercer lugar, aquí entra un concepto importante que me imagino que en los próximos años en nuestro país se va a socializar mucho más. Hasta hace unos 50 años, por ejemplo, no teníamos eh, manera de apagar un incendio, no existían los extintores contra incendios. Ahora pueden ustedes encontrar extintores contra incendio en casi cualquier parte de la ciudad. Si ustedes salen fuera del país y van a una sociedad mucho más avanzada, van a ver que así como hay extintores contra incendio, existen estos desfibriladores externos automáticos. Están en las paredes de los centros comerciales, están en las paredes de los teatros, de los cines, de los estadios, de una serie de locales. ¿Por qué? Porque la desfibrilación lo más rápido posible es importante y se ha incorporado dentro del RCP básico, no corresponde al RCP avanzado. En algún momento lo tendremos, así que ustedes deben estar familiarizados con la existencia del mismo y cómo usarlo. Una vez que hemos hecho las compresiones, usar las ventilaciones, como ahora veremos, y entender que trabajar en equipo y el identificar otros rescatistas van a ser importantes porque se van a fatigar si son ustedes los únicos que hacen la reanimación. Y entender cómo se trata la asfixia, porque si es una asfixia, porque es un cuerpo extraño, seguramente ya nuestro primer objetivo no va a ser el RCP, sino hacer las maniobras de Hemlich, que no son motivo de esta clase. Entonces, iniciemos con el primer punto, que es la cadena de supervivencia. Esta es la cadena de supervivencia. Primero, identificar los síntomas, es decir, saber que el paciente no respira, el paciente que no tiene pulso y no responde a nuestro llamado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes incluso de iniciar el RCP, activar los servicios de emergencia. Si esto ocurre en la calle, pedirle a las personas que llamen por teléfono a los paramédicos del SAMU, los paramédicos de los bomberos
o llamar simplemente al 116 para que se active, para que la sociedad active sus sistemas de emergencia. Y además, pedirle a alguien, si saben dónde hay un desfibrilador automático, pues que lo traiga de inmediato. Luego de esto, luego que hemos iniciado y hemos activado las alarmas, iniciamos la reanimación cardiopulmonar, tal y como vamos a ver. Si nos llega el desfibrilador, desfibrilar al paciente, y todo esto hasta que llegue la ayuda y nos puedan dar el soporte vital avanzado. Obviamente, si estoy en la calle, no tengo cómo intubar al paciente, no tengo cómo ventilar al paciente con un ventilador mecánico. Esto lo va a hacer seguramente ya las ambulancias, sobre todo las tipo 3, tienen todo ese equipamiento. Una vez que el paciente sale del paro y es trasladado a un centro hospitalario, ingresará, pues, si responde a la reanimación, a una unidad de cuidados posparo. Y la última fase, el último anillo de esta cadena es la recuperación. Esto no lo vamos a revisar porque seguramente en su clase de pediatría verán la cadena en pediatría, que es de alguna manera muy parecida acá, pero tiene algunos bemoles. Muy bien, comencemos con el primer anillo, que es reconocer los síntomas y activar los servicios de emergencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ponernos a salvo nosotros y al paciente. Si el accidente ocurrió por un ahogamiento o el accidente ocurrió por un atropello en una pista o una carretera o en una zona de derrumbe, lo primero que tenemos que hacer es mover al paciente o hacia a una zona en donde tengamos la seguridad del caso tanto para él como para nosotros mismos. Si estamos frente a una zona de derrumbe o una zona de inundación, pues en el afán de querer atender al paciente podemos también ser víctimas de este desastre que ha ocasionado el paro del paciente. Una vez que estamos a salvo, lo siguiente que hacemos es diagnosticar el paro, mover al paciente, hablarle en voz alta, verificar si respira, o aún si tengo una respiración agónica, es decir, una respiración de mala calidad, vamos a considerar eso como si fuera un paro respiratorio, evaluar el pulso, y si no hay pulso, ya estamos haciendo el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Aún si el pulso nos parece que es dudoso, si eso no es, porque en ese momento de paro hay mucha tensión, hay mucha ansiedad. Primero porque ustedes son los responsables o se han hecho responsables del sujeto, sino además hay mucha gente alrededor de ustedes mirando lo que están haciendo. Entonces, si no están seguros y creen que no hay pulso, tómenlo como que no hay pulso. Y si la respiración es de mala calidad, tómenlo como si estuviera un paro respiratorio. Entonces, una vez que hemos enviado ya a ayudar a alguien por ayuda, busquemos ayuda. ¿Quién más nos pueda ayudar sin abandonar, pues, al paciente? No hay pulso y empezamos a preguntar quién está entrenado, quién sabe de respiración, mientras ya iniciamos las compresiones. Entonces, una vez que hemos identificado el paro, inmediatamente comenzamos a dar compresiones, y cuando estamos haciendo las compresiones es que buscamos quién nos puede ayudar, buscamos quién pueda llamar a los servicios de emergencia, pedimos quién pueda buscar el desfibrilador automático externo y comenzamos las compresiones. Desfibrilaremos cuando llegue el DEA y esté ya disponible. ¿Cómo hacemos si nos encontramos solos? No hay ayuda, no hay nadie que sepa, nadie se anima. Entonces ya vimos que no respira, ya vimos que no responde, ya vimos que no tiene el pulso carotídeo. Como les decía, si no estamos seguros que hay el pulso, igual iniciamos el RCP con 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones. Recuerden ustedes que el pulso que vamos a buscar es el pulso carotídeo, es el más fácil de buscar, es una arteria grande que está por debajo del gonium, que es el punto de unión entre la rama horizontal y vertical del maxilar inferior. ¿Qué tipo de compresiones vamos a dar?
lo que llamamos compresiones torácicas de alta calidad, que nos permitan pues que circule la sangre y llegue sobre todo al cerebro y a los órganos vitales. ¿Cómo hacemos la compresión? Esto ya lo saben ustedes, pero vamos a repetirlo. Colocamos el talón de la mano sobre el esternón. ¿En qué parte del esternón? En la mitad inferior del esternón, con nuestra mano dominante. Si soy diestro, colocaré la mano derecha. Si soy zurdo, colocaré la mano izquierda. Y la otra mano se coloca sobre nuestra mano dominante, entrelazando los dedos de esta manera. Tratemos que la mano que está debajo no presione el tórax, porque si la depositamos sobre la caja torácica, la posibilidad de fractura costal, sobre todo en las personas mayores, es alta. Recuerden ustedes que el miembro superior debe quedar extendido, los brazos no pueden estar flexionados, las compresiones deben ser o deben realizarse por lo menos hundiendo el tórax de 5 a 6 centímetros con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Por qué de 100 a 120 compresiones? Esto está bien estudiado, tienen ustedes aquí la referencia, en donde las tasas de sobrevida son mucho mejores con esa frecuencia. Ni menos, ni más van a mejorar nuestra tasa de sobrevida. ¿Y por qué de 5 a 6 centímetros? Nuevamente tenemos aquí la referencia, miren que todas son ya bien establecidas, todas son antiguas, en donde con esta profundidad de compresiones obtenemos un mejor volumen sistólico, una mejor tasa de sobrevida, una mejor proporción de sobrevida. Entonces repetimos, buscamos el tercio inferior o la mitad inferior del esternón, olvidémonos del apéndice sifoides y colocamos las manos sobre el sifoides, lo vamos a fracturar y vamos a añadir un problema más. Colocamos el talón de la mano, miren ustedes, sobre la mitad inferior del esternón. Entrelazamos los dedos. Miren cómo quedan las manos hacia arriba, no comprimen la caja torácica. El miembro superior bien extendido, los codos no se flexionan. El dorso debe ser un ángulo casi de 90 grados sobre el esternón, el cuerpo ligeramente adelante para mantener nuestro peso sobre la caja torácica. Es un poco más de lo mismo. Olvidé decirles que debe estar el paciente sobre una superficie dura para que la compresión sea adecuada. Miren ustedes la posición del miembro superior, miren la posición del dorso, miren la posición del cuerpo sobre el cuerpo del paciente para poder darle más fuerza a nuestra compresión. Una vez que hemos hecho la compresión, debemos estar seguros de liberar el tórax de nuestro peso para que el tórax vuelva a su posición natural. Esto le va a permitir al corazón regresar a su posición normal y permitir un buen llenado. Obviamente, así como con la compresión simulo una sístole, al quitar mi peso del tórax del paciente, voy a simular una diástole. Al hacer eso voy a crear una presión negativa en la jaula torácica y voy a permitir el retorno venoso tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior con un llenado ventricular adecuado para que con la siguiente compresión exista pues sangre que eyectar hacia la circulación sistémica. Esta es una gráfica de lo que es una fibrilación ventricular. Miren ustedes un desorden por completo. No hay onda P, no hay correncia, no hay CT, no hay onda T. Cuando vean esto, tengan por seguro que esto es fibrilación ventricular, la arritmia más frecuente en el paro cardiorrespiratorio. Perdón, chicos, un segundito.
Bien, mientras que en esta parte superior vemos lo que llamamos una taquicardia ventricular. Van a ver que aquí, igual que, como dijimos acá, no podemos identificar onda P, pero se identifica una gráfica, un QRS monomórfico. Miren ustedes que tienen la misma forma, y si contamos los intervalos RR, vamos a ver que son muy regulares. Esta taquicardia ventricular es el heraldo de la fibrilación ventricular. Si no tratamos esta taquicardia ventricular, se va a convertir en una fibrilación ventricular. Y como dijimos, estas dos son las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio y felizmente son sensibles a la cardioversión eléctrica, que lo haremos con el desfibrilador externo automático, que les dije a ustedes que debería ser eh, fácil de encontrar. Deberíamos tener población civil entrenada en el uso del desfibrilador, que como ahora veremos es relativamente sencillo. No, la máquina hace prácticamente todo y es muy seguro, con algunas cosas muy pequeñas que ahora vamos a mencionar. Parece una laptop un poquito grande. Una vez que ustedes la abren, pues, se enciende, o a veces hay que presionar el botón de encendido. Una vez que se enciende la máquina, comienza a hablarles. Les dice que hay dos parches electrodos que están identificados en donde deben colocarse. Uno está ubicado en la región subclavicular izquierda, el otro está en el ápex. En el ápex. Luego la máquina les va a pedir que todo el mundo se retire, que no entre en contacto con el paciente, porque se le va a pasar una descarga eléctrica. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el público. A veces están los hijos o está la esposa o el esposo y quieren ayudar y lo mueven al paciente. Y no vaya a ser que justo en el momento que esto ocurra, están provocando ustedes la descarga y en lugar de tener un paciente van a tener dos pacientes. Una vez que la máquina entra o se enciende la máquina y los electrodos están colocados, la máquina va a hacer el diagnóstico del tipo de arritmia que tiene. Recordarán que dijimos que hay 5 tipos de arritmias que provocan el paro cardíaco. Si la máquina identifica que hay una sistolia, no va a descargar. Si la máquina identifica que hay una bradicardia severa, no va a descargar. O que si hay una actividad eléctrica sin pulso, tampoco va a descargar. Cuando la máquina identifique una fibrilación ventricular, porque para eso está diseñada, o una taquicardia ventricular, les va a advertir que va a descargar, les va a pedir que se alejen y lo único que van a hacer ustedes es pulsar el botón de descarga. Entonces, vuelvo a repetir, estos equipos que lamentablemente aún no contamos en nuestro país, que son de uso de la población civil, son muy seguros. No requieren que ustedes conozcan las arritmias, no van a ver las arritmias. La máquina está programada para identificar la arritmia y pedirles que descarguen. Si la máquina entiende o sabe que no, perdón, no, las máquinas no entienden. Si la máquina no identifica un ritmo desfibrilable, lo que va a hacer la máquina es pedirles que inicien o reinicien el RCP básico que estaban haciendo. Resumimos, encendemos la máquina, colocamos electrodos, la lectura del ritmo cardíaco lo hace el DEA, es ella quien recomienda o no la descarga, y si cree que es necesario o identifica un ritmo desfibrilable, lo va a hacer. Les va a recomendar que lo hagan ustedes. Si el DEA entiende que no es, nuevamente estoy hablando como si el DEA tuviera vida y tuviera entendimiento, si no identifica el ritmo desfibrilable, lo que les va a recomendar es que reinicien las maniobras de RCP tal y como hemos venido haciendo. Muy bien, ¿cómo va a ser la ventilación? Para eso tenemos que recordar que cuando ocurre un paro cardíaco, cuando el cerebro no está funcionando, la lengua se va a ir para atrás y va a obstruir la vía respiratoria alta.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar la ventilación es sacar la lengua de ese sitio. Para eso hay dos maniobras que vamos a aprender, o que vamos a recordar porque creo que ya lo aprendieron ustedes. Una de ellas es la maniobra frente a mentón. ¿Cómo se hace? Utilizamos la mano derecha la colocamos en el frente del paciente, eh, flexionamos un poco el cuello. Recuerden ustedes que esto lo van a hacer en aquellos pacientes en donde no hay un traumatismo de promedio, en donde no haya posibilidad de fractura de cervical, sino vamos a complicar más el asunto. Y con los dedos de la otra mano vamos a traccionar hacia adelante la mandíbula inferior. Esta maniobra se llama frente-mentón. Pero si tienen dudas sobre el estado de la columna cervical, no lo hagamos. Por eso hacemos entonces la tracción mandibular de la forma como estamos viendo acá. Colocamos nuestros dedos debajo de los maxilares y traccionamos hacia adelante ambas mandíbulas sin necesidad de flexionar el cuello, como le dije hace un rato, por la posibilidad de la fractura cervical o su agravamiento. Y miren ustedes cómo se hace la maniobra frente-mentón. Aquí se flexiona el cuello y la principal razón de hacer esto es que la lengua que cae durante el paro hacia atrás y obstruye la vía respiratoria alta se libera de la misma y permite una adecuada ventilación. Recién ahí, después de haber liberado esto, comenzamos con la respiración, que en este caso, estando solos en la calle y sin ninguna ayuda, tenemos que hacerlo nosotros mismos cubriendo la boca del paciente con nuestros labios. Y miren ustedes cómo el reanimador, además de utilizar la mano sobre la frente para flexionar el cuello, cierra las fosas nasales para evitar la fuga del aire por esa zona. Una vez que hacemos esto, tenemos que ver que se eleva el pecho, porque está entrando el aire. Si no se eleva el pecho, quizás haya una obstrucción de la vía respiratoria. ¿Cuánto tiempo es? Un segundo o más de un segundo la respiración. ¿Por qué aquí llamamos compresiones de calidad entonces? Miren ustedes cómo una compresión se hace desde una superficie ósea a otra superficie ósea con una profundidad de aproximadamente 5 centímetros o 6 centímetros para generar una presión positiva dentro de los ventrículos y permita la apertura de las válvulas pulmonar y aorta y la salida de sangre hacia el circuito pulmonar y sistémico. Al dejar de comprimir, vuelve el tórax a su situación inicial y ocurre el llenado ventricular. Si ya son dos rescatistas, es mucho mejor porque eso te va a permitir alternar, porque el que se va a fatigar más, por supuesto, es el que está haciendo las compresiones, ¿no? Si solamente son dos, pues tienes que enviar al segundo a buscar el DEA y es el segundo el que va a encenderlo. O sea, tú no te detienes para nada. Tú has comenzado las compresiones y la ventilación solo y continúas hasta que el DEA, si es que llega, se active. Es el segundo rescatista el que coloca los electrodos, es el segundo rescatista, es el que se ubica hace la parte de ventilación y luego, pues, según la fatiga de cada uno, pues, van intercambiando roles. ¿Cuál es la secuencia? 30 compresiones y 2 respiraciones. 30 compresiones y 2 respiraciones. Repetimos que a veces por la tensión, seguimos con el cuerpo sobre el tórax todo el tiempo. Eso va a permitir que no se llene adecuadamente el, el corazón. Hay que tratar de no interrumpir las compresiones torácicas. A veces por la ansiedad paramos y vemos el pulso, paramos y vemos el pulso. Y si el DEA no funciona y sigue en paro, pues hay que continuar con la reanimación lo más pronto posible.
En cuanto a la ventilación, como hemos dicho, la maniobra frente a mentón, hay que asegurarnos de cerrar las fosas nasales, hay que asegurarnos de que nuestros labios sellen la boca del paciente, con el riesgo, por supuesto, de que la muerte de este paciente o el paro haya sido producido por una intoxicación, por una infección severa. En realidad es de riesgo para quien hace la ventilación. El usar un pañuelo o una servilleta sirve poco o nada más, aun cuando ocurre relajación de esfínteres, dentro de ellos el cárdias, y el contenido gástrico a veces refluye hacia la boca de quien, del rescatista. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces, bueno, ya son los países avanzados, junto con el DEA podemos encontrar estas máscaras de bolsillo o pocket mask que te permiten cerrar a través de esa almohadilla tanto la zona nasal como bucal, y a través de este orificio poder darle la ventilación al paciente sin ponernos en riesgo de lo que hemos mencionado anteriormente y que pudo haber causado pues la muerte del paciente. Entonces, compresiones de alta calidad, una máscara bien selladita, fíjense cómo están colocados los dedos a lo largo, sobre todo del borde inferior de la máscara, para evitar que escape el aire. Fíjense ustedes la posición siempre de las manos del rescatista, haciendo la maniobra frente, mentón, para que el aire pueda ingresar hacia las vías respiratorias. Bien, de conversiones hay que contar en voz alta para ir alertando también al segundo examinador. El segundo rescatista ya está dando la ventilación con la Pocket Mask, o si tienen el AMBU, que esto lo van a encontrar sobre todo en las unidades hospitalarias. Esto cuando ocurre el paro dentro de un hospital, este dispositivo llamado AMBU es fácil de encontrar. Miren ustedes nuevamente la posición de las manos al sellar la máscara y hacer la maniobra de tracción para sacar la lengua de la región laringea. Dos ventilaciones por cada 30 respiraciones y observar que el pecho del paciente se eleve como expresión de que está entrando el aire. Entonces, esto es un resumen de lo que hay que hacer. Recordar lo que es el RCP de alta calidad. Primero siempre hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, activar los servicios de emergencia. Eh, los ciclos son de 32, 30 compresiones por dos ventilaciones, siempre de alta calidad, hasta que llegue el desfibrilador, si es que existe, y luego evaluar si el desfibrilador corrigió el ritmo o no, porque si ya dejó, si ya sienten pulso, pues se van a dedicar solamente a mantener una buena ventilación si el paciente no respira adecuadamente. De la manera se continúa. Cuando verificamos el pulso, hagámoslo en el pulso carotídeo. Miren ustedes la ubicación, muy cerca del cartílago cricoides de la laringe. No debemos perder mucho tiempo, no más allá de 10 segundos. Si no sienten el pulso, no se hagan problemas. Hagan de cuenta que el pulso no se siente y continúen con las ventilaciones y con el RCP. Si logran ustedes recuperar al paciente, si aparece el pulso y comienza a ventilar adecuadamente, hay que colocar al paciente en esta posición de seguridad, en posición en decúbito lateral derecho. Miren ustedes cómo la mano izquierda está debajo de la cara del paciente para colocar, ¿qué cosa? Para que permita el drenaje de las secreciones. Hemos hablado que al haber una relajación de esfínteres puede haber una regurgitación del contenido gástrico y puede ir el paciente a asfixiarse con este mismo contenido. Entonces esto va a permitir que las secreciones caigan y se protege la vía respiratoria. Miren ustedes cómo la cadera forma un ángulo de 90 grados con el dorso del paciente, la rodilla igual un ángulo de 90 grados, estoy hablando del miembro inferior del lado izquierdo, y el derecho queda de manera recta. Esta es una posición de seguridad en que vamos a mantener al paciente hasta que llegue la ayuda.
Una vez que llegue la ayuda, me refiero a la ambulancia y al traslado a un centro hospitalario, esta es la posición en la que debe quedar el paciente hasta que llegue la ambulancia. ¿Por qué razón dijimos que no debemos demorar más de 10 segundos en buscar el pulso carotídeo? Lo que me ha tocado ver es que a veces en la ansiedad de la reanimación, el reanimador trata de buscar a cada rato el pulso carotídeo y demora. Miren ustedes qué es lo que ocurre. La perfusión coronaria, cuando estamos haciendo la reanimación, está más o menos aquí. Una vez que yo paro la perfusión coronaria, más aún si hemos dicho que son pacientes ateroscleróticos en su mayoría los adultos, disminuye la perfusión coronaria y voy a provocar más isquemia. Todo este tiempo que yo demoro en buscar el pulso, mi perfusión coronaria prácticamente no existe. Y cuando reinicio, perdón, la reanimación, la perfusión coronaria va a demorar en regresar al nivel que teníamos previamente al suspender las compresiones. Entonces, no demoremos mucho y no paremos con frecuencia la búsqueda del pulso carotídeo. Muy bien, el siguiente anillo es el soporte vital avanzado. Esto ya se hace pues, en un centro hospitalario, en una emergencia, en una unidad de shock trauma o alguna ambulancia de tipo 3. Ya vamos a contar con tubos endotraqueales, cuya finalidad no solamente es permeabilizar la vía aérea, sino a través del CAF de este globito, cerrar la vía aérea para que no entre contenido gástrico, para evitar la aspiración del paciente, porque no es infrecuente que los pacientes que salen de un paro cardiorrespiratorio tengan neumonías aspirativas. Y finalmente, a través del tubo endotraqueal, podemos administrar algunos medicamentos como la epinefrina. Recuerden ustedes que en el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, el sistema venoso colapsa, es difícil a veces conseguir un acceso venoso. Entonces podemos utilizar el tubo endotraqueal como un lugar para indicar la epinefrina que llega a la membrana alveolo capilar, que puede absorberse con mucha facilidad y llegar muy rápidamente al corazón. Entonces es una buena vía, es una buena alternativa en caso de que no podamos acceder a una vía endovenosa. Esto se requiere pues el uso de un laringoscopio. Cada vez se han ido mejorando los laringoscopios, incluso ahora ya tenemos video laringoscopios que te permiten bajo visualización directa dónde se encuentra la laringe. La siguiente pregunta es: ¿quién debe intubar? Pues debe intubar quien esté técnicamente mejor entrenado, mejor entrenado. Si está un interno y un residente, pues quien tuvo el residente. Si está el residente con el asistente, pues quien tuvo el asistente. Si está el asistente y un anestesiólogo, pues quien tuvo el anestesiólogo quien tenga mayor entrenamiento. ¿Ok? Luego, mucho mejor que el DEA, por supuesto, es el desfibrilador manual. Nos permite regular bien cuánta energía podemos darle. Esta vez ya no es la máquina la que va a identificar el tipo de paro, sino somos nosotros. ¿Y cuál es el principio de una desfibrilación? Sea por el DEA o sea por el desfibrilador manual. Es que al transferir energía eléctrica hacia el corazón, eh, permite una despolarización simultánea de todo el corazón y permite el reinicio del sistema de conducción, vale decir, del nodo sinusal. Traducido a términos más modernos, diríamos que resetea el corazón y permite que el sistema vuelva a reiniciarse a como estaba diseñado originalmente. ¿Y qué tan precozmente debemos reanimar? Esta diapositiva lo que hace es mencionar lo que habíamos hablado al inicio y que justifique el uso del DEA. Porque cuanto más precozmente desfibrilemos al paciente, más tasa de éxito tenemos. Fíjense ustedes que por cada minuto de retraso, nuestra efectividad se reduce casi en un 10%. Entonces, no demorar mucho. Cuanto más rápido podamos desfibrilemos.
Esos coches de paro los van a ver ustedes en las unidades hospitalarias, también en las ambulancias tipo 3, que tienen una serie de medicamentos como adrenalina, vasopresina, lidocaína. Todos estos medicamentos son los que podemos utilizar en las maniobras de reanimación. Entonces ocurre el paro, identificamos el paro, colocamos el DEA, vemos que es un ritmo desfibrilable, o ya estamos en el hospital y ocurre el paro, colocamos los electrodos y vemos que es un ritmo desfibrilable. Supongamos que está en fibrilación ventricular, que es lo primero que hacemos, descargamos lo antes posible. ¿Con cuánto vamos a descargar? Cuando estamos en el hospital, iniciaremos con 200 joules. Y luego podemos ir subiendo según cómo responda o no al paciente, pero 200 es un buen nivel para comenzar. Desfibrilamos y comenzamos el masaje. Comenzamos el RCP, perdón, el masaje por 2 minutos. Porque hemos asumido que como es súbito, la sangre arterial que está todavía en el paciente, en el circuito arterial, está oxigenada. Luego de 2 minutos volvemos a evaluar paramos y la máquina nos va a decir el DEA si ya salió del ritmo sinusal o no. Ya vemos si tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, volvemos a descargar y seguimos con el RCP. Si estamos en el hospital, ya colocaremos la primera ampolla de epinefrina por vía endovenosa. Si no, luego de la segunda vez que hemos hecho el masaje con epinefrina, si sigue fibrilando, miren, seguimos descargando. Y ya comenzamos el RCP, tal y como hemos mencionado aquí. En todo este periodo ya nos hemos alistado, ya está el segundo examinador, ya tenemos la Pocket Mask o estamos listos para la ventilación. Ya hemos sensibilizado el miocardio con la epinefrina. Lo que hace la epinefrina es sensibilizar el miocardio hacia, eh, para que responda mejor a la descarga. O muchas veces la epinefrina convierte una asistolia en un ritmo desfibrilable como la fibrilación ventricular. Si el paciente no responde, ya estamos autorizados a utilizar la midorona en ampollas. 300 miligramos son 2 ampollas y luego continuamos. Continúa el ciclo, el RCP, la reanimación, la desfibrilación, el uso nuevamente de epinefrina y de midorona de manera alternativa como fármacos para utilizar en la reanimación cardiopulmonar. Si la actividad eléctrica, si hay una actividad eléctrica sin pulso, quiere decir que yo veo en el electrocardiograma que hay una P, que hay QRS y todo, pero no tiene pulso, pues a esto se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuáles son las causas de esta actividad eléctrica sin pulso? Hipovolemias severas, pacientes altamente deshidratados o con hemorragias significativas. Hay tan poco volumen intravascular que lo poquito que llena el corazón no genera onda de pulso en la eyección. El tratamiento en este caso no es pues el RCP, sino es la reposición de volumen con cristaloides o coloides o con sangre, incluso según sea el caso. Una segunda causa es el taponamiento cardíaco, que es una forma de derrame pericárdico severo, donde hay una obstrucción al llenado de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Por lo tanto, el tratamiento no es reanimación, sino es colocar o drenar el líquido que se encuentra en el pericardio. Y así, en el infarto agudo, neumotor, embolia pulmonar, verán ustedes cómo estos son reversibles, y algunos no son reversibles, como una sepsis grave, por ejemplo, donde hay una severa hipotonía vascular, una tremenda vasodilatación, una disminución de la contractilidad en lo que se llama miocardiopatía por sepsis y el aumento de la permeabilidad capilar que permite la salida del líquido del intravascular al extravascular, dando pues una eh, reducción del volumen sistólico que se repone con volumen, con soporte inotrópico y vasopresores y así por el estilo. Tenemos varios factores que pudieran dar una actividad eléctrica sin pulso. Está el paciente en paro porque no sale sangre
y que son algunos de ellos potencialmente reversibles, como ahora vamos a revisar en el algoritmo que les voy a mostrar. Y tenemos la radical severa o la sistolia incluso, en donde no hay ningún tipo de actividad eléctrica, no hay bombeo, y van a ver ustedes cómo se ve en la televisión cuando sale una rayita en el monitor. Esto es una sistolia. A veces van a ver que aparecen estos latidos que llamamos latidos agónicos. Son impulsos que no tienen en realidad latidos, no hay actividad mecánica. Cuando hemos hablado con mis alumnos sobre el electrocardiograma, hemos dicho que el corazón, una vez que se despolariza, a eso llamamos actividad eléctrica, debe ir seguida de una contracción, a eso llamamos actividad mecánica. Entonces, lo fisiológico es que haya primero una actividad eléctrica y luego una actividad mecánica. Acá no. Acá puede haber actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica. Por eso se llama ritmo agónico. Esto es una asistolia. En resumen, diremos que los paros o el, eh, el paro cardíaco puede ocurrir por dos tipos de ritmo, los que hemos llamado desfibrilables, como la taquicardia ventricular sin pulso, o como la fibrilación ventricular, en cuyo caso el manejo, aparte del RCP con el que iniciamos, tenemos que tener en mente que debe ser desfibrilable lo más rápido posible. Si algún mensaje se lleva hoy día es que una vez identificado el paro, el RCP se inicia lo más rápidamente posible y se desfibrila lo más rápidamente posible. El segundo grupo son los ritmos no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso, como ya hemos visto en el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, en la sepsis severa, y la asistolia, en donde no hay ningún tipo de actividad eléctrica. Ambos ritmos no son desfibrilables. Algunos acá se pueden tratar de manera diferente, como ya hemos visto. Si es una hemorragia severa, hay que reponer volumen. Si hay un taponamiento, hay que drenar el taponamiento. Si hay un problema de potasio, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Hay que tratar esto. Y si es asistolia, pues hay que iniciar la RCP y el uso de adrenalina. ¿Qué nos sirve para qué? Para ver si convertimos esta asistolia en un ritmo desfibrilable, porque desfibrilar una historia no tiene ningún sentido, y eso lo sabe el DEA incluso. Si el DEA ve una asistolia, no va a descargar porque eso no está indicado. Este es un algoritmo para, una vez que ocurre un paro, tengan ustedes en mente, y se denominan las 6 Hs y las 5 T. La primera H es la hipoxia. Esto lo vimos con mucha frecuencia en la época COVID, pacientes que no podían saturar adecuadamente, teníamos que ponerle cánulas de oxígeno. Si no saturaban con cánulas de oxígeno, pues teníamos que subir a una máscara, a una máscara de Venturi, a ventilación no invasiva. Y si el paciente, a pesar de todo eso, no saturaba adecuadamente, es decir, permanecía en hipoxia, iban hacia el paro, si es que no los intubábamos y los poníamos en ventilación mecánica. La ventaja de los ventiladores es que pueden llegar incluso hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno. Entonces recuerden que el paciente en hipoxia puede producir pues, un paro cardiorrespiratorio. La siguiente H es la hipovolemia, como ya hemos visto en estas actividades eléctricas sin pulso, pacientes con tremendas diarreas o con sangrados, muchas veces internos, no necesariamente externos. De repente llegan ustedes a una zona de accidente, el paciente no ven ustedes gran cantidad de sangre en el piso, pero sí hay un traumatismo hepático o un traumatismo esplénico, el sangrado hacia el peritoneo no se va a observar, pero va a provocar una severa hipovolemia. La acidosis se refiere a hidrogeniones, la tercera H también. Entonces, si llega un paciente con un pH inferior a 7, tengan por seguro que el paro está por producirse. Entonces, hay que tratar la acidosis y, sobre todo, la causa de la acidosis. La cuarta H es la hipoglucemia. Pacientes diabéticos que a veces toman la medicación y no comen. ¿Y por qué no comiste? Bueno, porque no tenía hambre o porque tenía náuseas, por cualquier otro motivo.
pero acostumbrado a tomar su medicación, pues lo tomó sin alimentos, o aquel paciente que se confunde a la hora de inyectarse la insulina y se coloca más insulina de lo usual y puede provocar una hipoglucemia, en cuyo caso el tratamiento va a ser la glucosa. Entonces, mientras van haciendo la reanimación, se puede ir preguntando al familiar qué ha ocurrido. Y la última H es la hipotermia. Hipoxia, hipovolemia, hipoglicemia, hipohipercalemia, acidosis, hipotermia, todas son causas reversibles. La 5T es la tensión y se refiere al neumotórax, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las causas tóxicas, la embolia pulmonar y la última T es la trombosis coronaria. ¿Reversibles? Sí, si le coloca un tubo de drenaje a nivel de la pleura y descomprime ese pulmón, pues va a mejorar mi paciente. Si dreno el líquido pericárdico, va a mejorar mi paciente. Si trato el tóxico, si hay antídoto para esto, va a mejorar mi paciente. Si hago una trombectomía de la arteria pulmonar o una fibrinolisis del coágulo que ha pasado al pulmón, va a mejorar mi paciente. Igual si hago una fibrinolisis coronaria o una angioplastia, también. Entonces, todas estas son causas que pudieran ser reversibles en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. ¿Y cuándo suspendemos las maniobras? Bueno, si de repente nos equivocamos y no es un paro, que puede ocurrir, si estamos solos y nos hemos cansado, no tenemos ninguna esperanza que llegue alguien a ayudarnos, ni hay ambulancia, estamos en un sitio alejado, pues también podemos detener la reanimación. El tipo de arritmia en el monitor, la edad del paciente. Ustedes van a ver que no es infrecuente que la familia, sobre todo de pacientes mayores y con enfermedades terminales, y que a solicitud del paciente piden que ya no se haga ningún tipo de reanimación, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica y que viven encadenados su cerebro a un cuerpo que no se mueve, piden ellos que no se les reanime, o más aún, ahora están pidiendo eutanasia. Si vemos que las maniobras se demoraron, si mientras te avisan que el vecino tuvo un paro, mientras que llegas y te dicen hace 15 minutos que ha ocurrido, pues no vale la pena hacer las maniobras. Aunque en términos prácticos, mi recomendación es, si esto ocurre, hagan la maniobra, incluso estando en el hospital. A veces llega la familia trayendo a alguien que le dio un paro en la casa. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 15 minutos. Hace 15 minutos me habló y ya no me habla desde entonces. Y ustedes saben que ya pasó el tiempo en que el daño neurológico pudiera ser reversible. Y si ustedes dicen no hago nada, la familia que está en ese momento con un alto grado de ansiedad probablemente se las tome contra ustedes. Entonces lo que hay que hacer es sacar a la familia e iniciar una maniobra de resucitación más con fines de placebo hacia la familia que con la idea de reanimar. Si ocurre que de repente por ahí el paciente recupera, quizás no tuvo tanto tiempo o quizás quede simplemente con un daño neurológico severo, lo que comúnmente la gente llama en estado vegetal. Y si hacemos todo como debe ser, iniciamos de inmediato, desfibrilamos, usamos epinefrina, usamos amiodarona, eh, y luego de 20 o 30 minutos el paciente no sale, también estamos autorizados a suspender las maniobras de reanimación. Aunque les diré que en mi experiencia personal a veces nos hemos ido a 40 o 45 minutos y el paciente ha salido. Entonces, esto es una cifra referencial, no se hace rajatable. De repente, si es alguien que tiene 15 o 20 años, es un hombre, una persona joven, que yo sé cuyo cerebro pudiera responder mejor o pudiera tolerar mejor la hipoxia, pudiera irme un poquito más allá. Pero si es alguien que tiene 70, 80 o 90 años, en cuya reserva neuronal pues se asume que es menor, quizás este es un número que pudiéramos tomar como referencia para la reanimación.
Muy bien, recordar la cadena de supervivencia, practicar. Creo que ustedes han hecho ya un curso de RCP. No, María del Carmen, han hecho un curso de RCP ustedes, ¿verdad? María del Carmen, Sí, ¿han hecho el curso? sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Te pregunto si han hecho el curso. Doctor. ¿Han hecho el curso de RCP? Sí, sí, doctor. Bueno, Ok, CP. ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien. Ana del Rocío. Ana del Presente, Rocío, doctor. chico. Muy bien. Presente. Brian Sorgorren. Brian. Valentino García. Presente, doctor. Buenos días. Franco Roncal. Joseph Laura. Presente, doctor, buenos días. Franco. eh, Joseph Laura. Laura presente, doctor. Buenos días. Coraima Torres. Presente, doctor. Buenos días. Nikita Hidalgo. Presente, doctor, buenos días. Nori Ceballos. Nuria Fernández. Presente, doctor, buenos días. Sara Ocampo. Buenos días, doctor. William Martínez. Buenos días, doctor. Presente. Xiomara Cuenca. Muy bien. Aquellos que no han contestado, por favor que me escriban al WhatsApp por qué razón no han contestado.